¿Alguna vez has sentido que tu corazón se rompe en 1000 pedazos, como si una avalancha emocional te arrastrara sin piedad? Tal vez fue una ruptura que te dejó sin aliento, una traición que destrozó tu confianza, o un momento en que el peso de la vida te hizo cuestionar tu propio valor. Un colapso emocional no es solo un mal día, es una tormenta que sacude tu alma, que te deja perdido en la oscuridad, preguntándote si alguna vez volverás a ser el mismo. Pero, ¿y si te dijera que ese abismo puede ser el comienzo de un renacimiento? Inspirados en la filosofía de Carl Jung, hoy vamos a explorar 8 pasos poderosos para renacer tras un colapso emocional. Estos pasos no son recetas mágicas, sino herramientas profundas para integrar tu sombra, reconectar con tu esencia y transformar el dolor en un camino hacia tu verdadero yo. Quédate conmigo, porque este viaje puede cambiar cómo enfrentas tus tormentas más oscuras. Si este contenido resuena contigo, suscríbete al canal para no perderte más videos como este. Ahora, empecemos con el primer paso. El primer paso es reconocer el colapso como un mensaje del inconsciente. Carl Jung decía que el inconsciente no es un enemigo, sino un guía que nos habla a través de los momentos de ruptura. Cuando caes en un colapso emocional, es fácil pensar que algo está mal contigo, que eres débil o que has fallado. Pero imagina por un momento que este dolor no es un castigo, sino una señal. Piensa en Sofía, una mujer de 32 años que enfrentó un colapso tras perder a su mejor amiga en un accidente. Durante meses, Sofía apenas podía levantarse de la cama. Las lágrimas eran su única compañía, y la culpa la consumía. ¿Por qué no había estado más presente? Pero un día, mientras leía a Jung, encontró una idea que la sacudió. El inconsciente no destruye sin construir. Sofía empezó a preguntarse, ¿qué me está diciendo este dolor? En un cuaderno, escribió sus emociones más crudas, sin juzgarlas. Descubrió que su colapso no era solo por la pérdida, sino por años de reprimir su propia voz, de vivir para complacer a otros. Reconocer el colapso como un mensaje le dio el coraje para empezar a escucharse. Reconocer el colapso significa dejar de pelear contra él. Jung creía que las crisis son el lenguaje del alma, una forma de decirnos que algo en nuestra vida está desalineado. Cuando todo se derrumba, no solo pierdes algo externo, pierdes una parte de tu identidad. Y eso duele. Pero ese dolor es una puerta. Es como si tu inconsciente te susurrara, mira hacia adentro. Entonces, ¿cómo haces esto? Empieza por nombrar lo que sientes. Si es rabia, tristeza, miedo, escríbelo. Di, estoy roto, y está bien. Pregúntate, ¿qué parte de mí he ignorado? ¿Qué verdad estoy evitando? Jung nos enseña que el inconsciente siempre busca equilibrio, y un colapso es su forma de pedirte que le escuches. Por ejemplo, piensa en Javier, un hombre de 40 años que colapsó tras un divorcio. Se sentía un fracaso, pero al reconocer su dolor como un mensaje, descubrió que había construido su autoestima sobre la aprobación de su pareja. Ese fue el primer paso para sanar. El segundo paso es enfrentar tu sombra. Jung describía la sombra como las partes de nosotros que escondemos, nuestros miedos, defectos, deseos reprimidos. En un colapso emocional, la sombra sale a la luz. Te confronta con preguntas duras. ¿Por qué me siento tan indigno? ¿Por qué me saboteo? La mayoría huimos de estas preguntas, pero Jung nos invita a abrazarlas. Volvamos con Sofía. Mientras exploraba su colapso, notó una rabia que la asustaba. No solo estaba enojada por la pérdida de su amiga, sino consigo misma. ¿Por qué? Porque siempre había evitado los conflictos, siempre había sido la buena amiga, incluso cuando eso significaba ignorar sus necesidades. Esa complacencia era parte de su sombra, y enfrentarla fue como mirarse en un espejo roto. Pero al hacerlo, Sofía empezó a recuperar su poder. Enfrentar la sombra no significa volverte tus peores impulsos. Significa aceptar que esas partes existen y que tienen algo que enseñarte. Piensa en tu propio colapso. Tal vez estás lidiando con una traición y sientes culpa por no haberlo visto venir. O quizás enfrentas un fracaso y te castigas por no ser suficiente. Esas emociones son ventanas a tu sombra. Jung decía que la sombra es humana, no maligna. Al integrarla, liberas energía que antes gastabas en negarla. ¿Cómo haces esto? Prueba el diálogo interno. Escribe una carta a esa parte de ti que rechazas. Por ejemplo, querida yo que siente que no merece amor, ¿qué quieres decirme? Responde como si esa parte hablara. Puede parecer extraño, pero este ejercicio te conecta con tu inconsciente. Otro ejemplo es el de Carla, una joven de 27 años que colapsó tras una relación tóxica. Al enfrentar su sombra, descubrió que había permitido el maltrato porque creía, en el fondo, que no merecía algo mejor. Aceptar esa creencia fue doloroso, pero la liberó para empezar a amarse. El tercer paso es escuchar los símbolos de tu inconsciente.
Jung creía que el inconsciente nos habla a través de símbolos, imágenes, sueños, intuiciones que actúan como faros en la oscuridad. En un colapso emocional, estos símbolos son guías hacia la sanación. Piensa en Javier, el hombre del divorcio. Durante su crisis, empezó a soñar con un río turbulento que lo arrastraba, pero al final del sueño, siempre llegaba a una orilla tranquila. Ese río se convirtió en su símbolo. En la psicología junguiana, el agua representa el inconsciente, el flujo de la vida. Javier entendió que su colapso era como ese río, caótico, pero con un destino. Inspirado, empezó a meditar junto a un río cercano, dejando que el sonido del agua lo calmara. Ese símbolo le dio esperanza. Para escuchar tus símbolos, presta atención. Antes de dormir, escribe una pregunta. ¿Qué necesito entender de este colapso? Al despertar, anota cualquier sueño o imagen. Si no sueñas, observa tu día. ¿Una palabra que se repite? ¿Un objeto que te llama? Por ejemplo, Clara, una mujer de 35 años, colapsó tras perder su trabajo. Durante semanas, no podía dejar de pensar en un viejo cuaderno donde escribía de niña. Al retomarlo, encontró poemas que había olvidado. Ese cuaderno se convirtió en su símbolo, un recordatorio de su creatividad. Hoy, Clara es escritora freelance. Los símbolos no resuelven todo, pero te dan dirección. Jung decía que son puentes entre el consciente y el inconsciente, y al seguirlos, encuentras sentido en el caos. Si te gusta el video, suscríbete para más contenido como este. Sigamos adelante. El cuarto paso es practicar la acción consciente. Jung no solo nos pide reflexionar, sino vivir activamente nuestro camino hacia la individuación, el proceso de convertirnos en nuestra versión más auténtica. En un colapso, es fácil quedarte atrapado en el dolor o el miedo. Pero el renacimiento requiere movimiento. Piensa en Elena, una madre de 40 años que colapsó tras la muerte de su esposo. El duelo la paralizó, pero al leer a Jung, entendió que debía actuar para sanar. Empezó con algo simple, caminar 15 minutos al día en un parque. Durante esas caminatas, reflexionaba sobre su vida, sus sueños olvidados. Esos pasos la llevaron a inscribirse en un curso de arte terapia, donde encontró una pasión que la salvó. La acción consciente no significa cambios drásticos. Es alinear tus acciones con tu verdad. Pregúntate, ¿qué pequeño paso puedo dar hoy? Tal vez es escribir un diario, buscar terapia, o decir no a algo que te drena. Jung creía que la individuación es una danza entre el inconsciente y el consciente. Cada acción es un voto por tu transformación. Otro ejemplo es el de Marcos, un joven de 29 años que colapsó tras una adicción. Al practicar la acción consciente, empezó a asistir a reuniones de apoyo y a meditar diariamente. Esos pasos lo llevaron a reconstruir su vida y a ayudar a otros en recuperación. El quinto paso es conectar con el inconsciente colectivo. Jung decía que todos estamos unidos por el inconsciente colectivo, una red de arquetipos que trascienden el tiempo. En un colapso, el aislamiento es tentador, pero conectar con otros despierta los arquetipos del héroe, el sanador, el sabio que viven en ti. Piensa en Lucía, una mujer de 38 años que colapsó tras una traición amorosa. Se sentía sola, pero encontró un grupo de meditación junguiana. Allí, compartir su dolor y escuchar a otros le mostró que su sufrimiento era universal. Ese grupo se convirtió en su comunidad, un espacio donde sanó. Hoy, Lucía organiza talleres de crecimiento personal. Busca tu comunidad, un grupo de apoyo, un taller, una amistad profunda. Pregúntate, ¿dónde están mis aliados? Por ejemplo, Diego, un hombre de 45 años, colapsó tras una crisis existencial. Encontró una comunidad en un club de escritura, donde expresó su dolor y conoció a otros en su mismo camino. Esa conexión lo inspiró a publicar un libro. La comunidad es un espejo que refleja tu potencial. No sanas solo, sanas con otros. El sexto paso es redefinir tu narrativa. Jung creía que nuestra historia personal es un mito que podemos reescribir. Un colapso emocional te hace sentir víctima, pero puedes transformarte en el héroe de tu relato. Piensa en Valeria, una mujer de 30 años que colapsó tras un diagnóstico de ansiedad crónica. Al principio, se veía como alguien roto, pero al trabajar con las ideas de Jung, empezó a reescribir su historia. En lugar de estoy enferma, se dijo, estoy aprendiendo a escuchar mi alma. Valeria comenzó un blog sobre salud mental, convirtiendo su dolor en inspiración. Para redefinir tu narrativa, escribe tu historia actual. Luego, reescríbela como si fueras el protagonista de un mito. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo creciste? Otro ejemplo es el de Andrés, un hombre de 50 años que colapsó tras perder su negocio. Al redefinir su narrativa,
Dejó de verse como un fracasado y se vio como un guerrero en un viaje de redescubrimiento. Hoy, Andrés es mentor de emprendedores. Tu narrativa no es fija. Es un lienzo que pintas con tus elecciones. El séptimo paso es cultivar la resiliencia arquetípica. Jung veía los arquetipos como fuerzas internas que nos dan fuerza. El arquetipo del guerrero te da coraje. El del sabio, claridad. En un colapso, cultivar estos arquetipos te ayuda a renacer. Piensa en Marta, una mujer de 42 años que colapsó tras un despido. Se sentía derrotada, pero al meditar sobre el arquetipo del guerrero, empezó a levantarse cada día con un propósito: buscar un nuevo camino. Marta se inscribió en un curso de coaching y hoy ayuda a otros a superar crisis. Para cultivar resiliencia, elige un arquetipo que resuene. ¿El guerrero? ¿El sanador? Visualízalo en meditación o escribe sobre él. Por ejemplo, Pablo, un joven de 26 años, colapsó tras una ruptura. Al conectar con el arquetipo del explorador, empezó a viajar solo, descubriendo su fuerza interior. Los arquetipos son como aliados internos. Despiértalos y te guiarán. El octavo paso es abrazar tu propósito renovado. Jung decía que la individuación busca la totalidad, no la perfección. Un colapso es una invitación a alinear tu vida con tu esencia. Piensa en Raquel, una mujer de 36 años que colapsó tras un aborto espontáneo. El dolor la destrozó, pero al trabajar con Jung, se preguntó: ¿cuál es mi propósito ahora? Raquel encontró sentido en apoyar a mujeres en duelo. Hoy, lidera un grupo de apoyo. Su colapso fue el comienzo de una vida más auténtica. Pregúntate: ¿qué me hace sentir vivo? ¿Cómo puedo usar mi dolor para crecer? Tu propósito no es algo que encuentras, es algo que construyes. Otro ejemplo es el de Gabriel, un hombre de 60 años que colapsó tras jubilarse. Al abrazar su propósito, empezó a enseñar historia en su comunidad, encontrando alegría en compartir conocimiento. Estos son los 8 pasos: reconocer el colapso, enfrentar la sombra, escuchar los símbolos, practicar la acción consciente, conectar con el inconsciente colectivo, redefinir tu narrativa, cultivar la resiliencia arquetípica y abrazar tu propósito. Como decía Jung, el dolor no desaparece, pero se transforma en sabiduría. Tu colapso no es el final, es el comienzo de tu renacimiento. Si te gustó el video, suscríbete para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo.